Laura Cano Kelly es diputada provincial del FIT, la tenemos en línea para charlar con nosotros. Laura, bienvenida, Maxi Pérez te saluda. Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buen día para todos ustedes. Bien, bien, todavía tratando de entender el escenario planteado, ¿no? Después de este desplazamiento, esta renuncia de José Luis Espert, que parecía cantada, pero que hasta el viernes, sábado a la noche, se la veía muy difícil, ¿no? Digo, ¿cómo te encontró a vos la noticia? Sí, no se entiende, digamos, por qué tardaron estas 48 horas en confirmar la renuncia a su candidatura. Efectivamente, bueno, es algo que veníamos denunciando. Me parece que sí, lo que hay que recalcar es que la renuncia a su candidatura es un triunfo de todos los que desde el primer momento estamos denunciando a este personaje, ¿no? A José Luis Espert, que no solo en el 2021 nuestro compañero Nicolás del Caño, en un debate a candidatos a diputados nacionales, lo desafió, digamos, le dijo efectivamente que tenía vínculos con el narco, y fue el primero en decir, mirá, volaste en un avión privado que pertenece a Fred Machado, sino que además durante todos estos años hemos denunciado una y otra vez sus atrocidades, digamos, lo que tiene para decir en relación a quienes militamos en la izquierda, que es esto de cárcel o bala, haber amenazado una y otra vez a nuestros compañeros Nicolás del Caño, Miriam Bregman, así que, digamos, por un lado nos parece que efectivamente su renuncia a la candidatura es parte de una presión social muy fuerte, de la cual nos sentimos muy protagonistas, pero además ahora hay que ir más a fondo, ¿no? Porque, digamos, acá ocurrieron muchas cosas muy graves durante todo este tiempo. Por un lado, decir que este tipo de redes de narco no pueden existir sin apoyo del poder político, judicial y policial, todos lo sabemos. Entonces, aquí también tiene mucho para explicar la Corte Suprema en relación a por qué demora tanto la extradición de Fred Machado, por qué en otras causas actúa con una celeridad magnífica y en estas causas bueno, hace como si nada, pero también tiene mucho para explicar Patricia Bullrich, ¿no? Que su rol es combatir el narcotráfico. Bueno, hay que preguntarle, ¿no sabía nada Patricia Bullrich del vínculo con Fred Machado? Porque Ana, y por una llamada, no sé si lo vieron, por una llamada... Claro. Diego Iglesias se llama el colega. A Diego Iglesias, claro. Exactamente, dejó en evidencia que estaba muy al tanto, primero que tiene vínculos con el juez muy cercanos, y después que estaba muy al tanto de la situación judicial de Fred Machado, por lo tanto también me parece que tiene mucho para explicar. Sí. Y en otro nivel, Maxi, creo que el peronismo también tiene que explicar muchas cosas, porque cuando hablamos de que sin el apoyo del poder político, judicial y policial, estas redes de narco no pueden instalarse, estamos hablando de que el peronismo en el Senado, por unanimidad, votó la ley de blanqueo. Y la ley de blanqueo permite el ingreso de estos negocios narcos a nuestro país. Los puertos privados, Vicentín, por poner un ejemplo. Bueno, hay un montón de cuestiones que están vinculadas también al bloque peronista, que me parece que también tienen que, digamos, lo de Espert es la punta de un iceberg que está llena de contradicciones dentro de todo el régimen político y que venimos discutiendo y denunciando desde nuestras bancas con Nico El Caño, Miriam Bregman, Chipi Castillo, Alejandro Vilca y también aquí en la legislatura. A ver, queda claro que estas son las situaciones que me gustaría que no pasen, ¿no? Que no sea no tener que estar discutiendo en estos escenarios, pero es cierto que esto abre una posibilidad, ¿no? Para, déjame decirlo así, aquellas fuerzas alternativas a la política tradicional, porque, digo, aquel que venía desencantado con el peronismo, que votó legítimamente a la Libertad de Avance, se encontró con que el candidato que se está yendo, al que no va a poder votar, se corre a un costado por narco, ni más ni menos, ¿no? Digo, bueno, es quizá el momento de ampliar el radar, ¿no? Para muchos decir, bueno, a ver, ¿dónde están las verdaderas alternativas a las lógicas tradicionales, ¿no? De
este bifrentismo que se ha construido en Argentina? Totalmente, no solo, digamos, el escándalo narco, ¿no? Antes habían sido los sobreprecios del PAMI, antes el 3% de Carina, antes la estafa Libra, pero efectivamente, Maxi, son elecciones legislativas. Hay que recordarle a todas las familias trabajadoras que estas son elecciones en donde cada diputado, cada diputada que entre al Congreso Nacional, su voto cuenta para que las leyes salgan o no salgan. Entonces el RIGI salió porque hubo sectores del peronismo que lo apoyaron y lo votaron, pero no sectores que ahora no están más con el peronismo, no, del actual bloque de Unión por la Patria, ahora Fuerza Patria. Pero por otro lado también hay que decir que hay que recordar quienes estuvimos enfrente del gobierno desde el primer momento y denunciando cada una de sus atrocidades desde el primer momento, ¿no? Nosotros lo decíamos el otro día, lo decía mi compañera Miriam Bregman, no hay que dejar las convicciones en la puerta del cuarto oscuro. Van a ser elecciones muy inauditas en el sentido de que vamos con una boleta única, la gente va solo a poder ver los primeros dos candidatos de la lista y tres más, digamos 5 candidatos, 2 con foto y 3 más, y por lo tanto ahí entran los Cuader, entran los Krexel, entran, digamos, diputados y diputadas que luego se cambian de bando, que luego no sabes por quién entraron, que luego votan este tipo de leyes, que luego votan la baja de imputabilidad, que luego votan las leyes de blanqueo, y entonces nos parece que más que nunca la utilidad del voto al Frente de Izquierda, que tanto en el Congreso Nacional como en las calles ha demostrado estar siempre del mismo lado, ¿no? Mirá, yo te cuento una pequeña anécdota, ¿no? Porque frente a todo esto, el peronismo quiere, por supuesto, capitalizar y mostrar que es oposición al gobierno de Javier Milei. Es oposición con una lista que está conformada por muchos de los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, que nos llevó a una situación calamitosa. Pero por otra parte, en el día de ayer, la vicepresidenta Victoria Villarruel tuitea una foto con Gildo Infran, el gobernador de Formosa, en la que dice, bueno, hay que hacer los esfuerzos para unirnos y demás. Y yo pienso, en medio de una gran crisis del gobierno nacional, de un gobierno que demostró ser corrupto, negacionista, y todo lo que vimos, que le robaba plata a la discapacidad, que le robaba plata a las niñeces con el Garrahan, que atacó a la salud, a la educación, a los jubilados. Bueno, sectores del peronismo, como es el caso de Gildo Infran, buscan preservar a la vicepresidenta, que es defensora de los genocidas, que es defensora de la última dictadura cívico-militar en nuestro país, para una salida constitucional y por supuesto que va a ser de la mano del FMI, de la mano de que el ajuste lo pague el pueblo trabajador, etcétera, etcétera. Entonces, nos parece que es momento también de discutir esto que vos decís. Bueno, ¿frente a esto qué? Frente a esto que no nos vengan a decir que solo hay 2 opciones, que es blanco o negro, que es la Libertad Avanza o el peronismo, porque no es así, porque en muchas de las leyes estuvieron todos del mismo lado, ni te cuento en la legislatura de la provincia de Buenos Aires cómo se ponen todos del mismo lado, y cómo quedamos en soledad en muchísimas ocasiones, y me parece que más que nunca hay que decir que cada voto vale. Por eso en la provincia de Buenos Aires el voto a Nicolás del Caño es un voto en defensa propia, es un voto con la certeza, con garantía de confianza de que va a estar siempre defendiendo los intereses de la clase trabajadora, ¿no? Laura, ¿cómo está siguiendo la situación económica, que en realidad termina siendo el fondo, ¿no?, de la cuestión? Una política de entrega con el riesgo de profundizarla, ¿no?, después de las elecciones y sobre todo después del 10 de diciembre, si el gobierno nacional logra una conformación más amigable con este proceso de ajuste que está llevando adelante. Me parece que lo que queda en evidencia es que con el régimen del FMI no hay futuro posible para las familias trabajadoras. Creo que hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar después del 26 de octubre, si es que llegamos o antes, claro, digamos, pero
muchos hablan de una devaluación después del 26 de octubre, lo que va a significar... Permíteme interrumpirte, sí. porque lo dijiste y a mí me parece que empieza como a haber consenso en los distintos sectores y prácticamente de todo el arco, ya no político sino ideológico, de que es hasta difícil que llegue al 26 de octubre el gobierno sin una devaluación, ¿no? Digo, hay una profundización de la crisis que me parece que es la que todos estamos viendo. Sí, exactamente, digamos, hoy los mercados también muestran eso. Estados Unidos la semana pasada, después de haberle dado un espaldarazo tremendo a Javier Milei, Scott Bessent salió a decir, bueno, esperen, no es que le vamos a dar plata a la Argentina, le vamos a dar un swap, digamos, efectivamente empieza a temblar mucho el plan económico hasta el 26 de octubre, que todo el mundo, digamos, consideraba que hasta ese momento iban a estar los dólares para que no ocurra una devaluación. Pero lo que hay que decir, porque muchos, viste, qué sé yo, en el caso de las mayorías de las familias trabajadoras no tenemos la posibilidad de ahorrar en dólares, no tenemos ni idea, que de hecho no vemos dólares, no. Eso es lo que le pasa, digamos, a las familias laburantes. Solo hay 1 millón de personas en ese país que puede comprar dólares todos los meses, según el propio Banco Central, según los datos oficiales. El resto estamos condenados a estirar la tarjeta de crédito, a ver cómo llegamos a fin de mes, etcétera, etcétera. Ahora, lo que sí sabemos es que cuando hay una devaluación, eso repercute directamente en el poder adquisitivo de nuestro salario. Eso repercute en inflación, hay que ver en qué medida, porque efectivamente hay una gran recesión, entonces aumentar los precios de la canasta básica pueden significar que la gente termine no comprando nada, digamos, porque no hay dinero, pero sí va a significar una pérdida del poder adquisitivo del salario muy tremenda. Entonces lo que aquí hay que poner en discusión es que hay que hacer un desconocimiento soberano de la deuda. ¿A alguien le cabe alguna duda? ¿A alguien le cabe alguna duda que lo que pidió Javier Milei al FMI fue para financiar el carry trade, para financiar sus propios negocios, para financiar a sus amigos? ¿A alguien le cabe alguna duda que no hay un solo dólar de los que prestó el FMI a Mauricio Macri que haya ido a escuelas y hospitales? Entonces, ¿por qué generaciones y generaciones vamos a tener que pagar una deuda odiosa, como le decimos nosotros, pero no porque se nos ocurre decirlo así, porque es un término que está formulado en el derecho internacional, y es un término que ha utilizado hasta Estados Unidos en algún momento para desconocer deudas cuando esas deudas no cumplen con determinadas cuestiones legales elementales. En este caso, ni Mauricio Macri ni Javier Milei cumplieron con eso, por lo tanto hay que desconocer, hay que hacer un desconocimiento soberano de la deuda y hay que empezar a plantearnos de verdad una salida desde abajo para la clase trabajadora. Hay que poner la agenda de la clase trabajadora arriba de la mesa para que no seamos de vuelta los mismos que paguemos los platos rotos, como lo hicimos en cada una de las crisis que tuvo este país, en donde salimos más pobres. En cada uno de los ciclos de endeudamiento que tuvo este país, la clase trabajadora salió más pobre. Si no, digamos, miremos para atrás a nuestros abuelos que tenían la posibilidad de construirse su casita, tener su terreno, y bueno, nosotros que en mi caso, no sé, soy profesional, no tengo posibilidad de tener una casa propia, ni mucho menos. Imagínate lo que le sucede a un compañero o compañera que trabaja como monotributista, o que trabaja en Rappi o en Uber, o que se gana la vida vendiendo como los compañeros manteros, lo poco que tienen. Entonces me parece que efectivamente esto permite una discusión mucho más de fondo. Nosotros desde la izquierda lo venimos planteando, y nos preocupa enormemente que figuras como Axel Kicillof digan que desconocer la deuda es infantil. ¿Cómo es eso? ¿No era que había sectores del peronismo que estaban de acuerdo en desconocer la deuda? ¿No era que Alberto Fernández dijo que la iban a investigar? Ahora ni siquiera eso.
ahora ni siquiera están dispuestos a investigar una deuda que la contrajo un tipo que está vinculado no solo a negocios narcos, no solo a la coima del 3%, sino además a la estafa libra. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Vamos a convalidar una deuda que contrajo gente como esta o que contrajo Mauricio Macri? ¿Por qué tenemos que pagar las familias argentinas, laburantes, las que vivimos en este país, pagar una deuda que no nos corresponde? Entonces, me parece que efectivamente este caso, ya nosotros el miércoles vamos a una sesión en el Congreso Nacional en donde vamos a pedir la expulsión de José Luis Espert como diputado, no solo como presidente de la Comisión de Presupuestos, sino además como diputado del Congreso Nacional, porque mintió deliberadamente todo el tiempo. Bueno, es un papelón, ¿no? Las versiones durante estos 6 días son, bueno, escandalosas, ¿no? Son porque 3 versiones distintas en 48 horas, dio, algunas contradiciéndose ante el mismo periodista. Si un día le dijo una cosa, al otro día le dijo una cosa completamente distinta. Es una locura. Es un poco gracioso, pero no, digamos, cuando uno ve que por detrás lo que se juega es el futuro de millones de familias laburantes en este país, y empieza a perder un poco la gracia, ¿no? Claro. Y a mí me preocupa mucho, insisto, en que esta falsa oposición del peronismo se abrace con las Victoria Villarroel. Me parece que no podemos permitir que figuras como Victoria Villarroel cobren algún tipo de legitimidad en este momento, porque fueron quienes no solo niegan a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, sino además reivindican la última dictadura cívico-militar. Entonces, creo que hay que pensar, digamos, que esto nos permite hacer una discusión mucho más de fondo, nos permite hablar de falsas oposiciones. El peronismo permitió el blanqueo, insisto, permitió el RIGI, permitió darle, por ejemplo, el quórum para discutir la ley base. Entonces hay que empezar a pensar que en estas elecciones legislativas tenemos que votar a los que siempre estuvieron del mismo lado, a los que los vimos en las calles todos los miércoles defendiendo a las y los jubilados, a los que estuvimos defendiendo el Hospital Garrahan, a los que estuvimos defendiendo a la discapacidad, pero también a los que aquí en la provincia de Buenos Aires denunciamos las condiciones en las que viven las familias trabajadoras, que no se llega a fin de mes, que los estatales estamos muy mal pagos. Ayer salió una nota en uno de los diarios principales de esta ciudad hablando de la situación de los trabajadores de la salud y de la salud mental de los trabajadores de la salud, porque los salarios son muy malos y nos la pasamos trabajando y hay mucho pluriempleo. Me parece que amerita discutir todo esto. Laura, como siempre un placer, gracias por estos minutos. Bueno, agregar una cosita más. Nosotros sí, claro. el jueves vamos a hacer un 21 entre 51 y 53 con Nicolás del Caño, Romina del Pla, Juan Carlos Giordano, Alejandro Bodart y Jorgelina Montevecchius. Allí vamos a plantear como cuestión central la cuestión de Palestina. Como ustedes saben, venimos denunciando el genocidio a cielo abierto que está ocurriendo por parte del Estado genocida de Israel desde el minuto 1, pero no solo eso, ahora estamos haciendo una fuerte campaña por la libertad de Celeste Fierro, de Bruno Gilga, que es compañero de nuestro partido hermano en Brasil, y de todos los secuestrados, porque están siendo secuestrados violando todas normas internacionales y de derechos humanos. Así que, bueno, va a estar muy atravesado el acto por la campaña por la liberación de nuestros compañeros y, por supuesto, para poner en discusión todo esto que hoy también discutimos aquí. Repetime el horario del evento. 18 horas en el Club Platense, 21 entre 51 y 53, el próximo jueves 9 de octubre. Excelente, gracias también por la invitación. Un fuerte abrazo. Maxi, un abrazo a ustedes. Laura Cano Kelly, diputada provincial del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Se abre un portón, ¿no? Una puerta balcón de 2,50 metros para la izquierda. Es el momento de acelerar en el marco de una campaña electoral que en un escenario de polarización realmente le era esquiva, ¿no? Le era muy esquiva a
la izquierda. Bueno, acá aparece una nueva oportunidad, ¿no? Que si puede aprovechar, más allá de que hay una tendencia natural a que en las elecciones legislativas le suele ir mejor a la izquierda, bueno, tiene que salir a quebrar la polarización. Veremos si lo consigue. Y si lo consigue, muy probablemente tenga un bloque mucho más nutrido en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, ¿no? Por ahí en algún momento también llegará la sorpresa de una izquierda que logra colocar un senador, alcanzando la minoría en alguna de las provincias.